les bendiga a todos en esta tarde preciosa. Yo creo que ha venido para escuchar palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Soy su hermano Eder Castillo, ya lo mencionó el pastor. Vamos a estar tratando un tema bastante importante para nuestras relaciones personales desde la perspectiva de cómo Jesús lo abordó en aquel tiempo, debido a que habían demasiadas problemáticas con respecto a una interpretación que había sido interpolada, es decir, que le habían añadido unos textos que no eran conforme al original como Dios lo indicó al principio, y se estaban dando algunas interpretaciones equivocadas. Y Jesús corrigió ese tipo de conducta y enseñó a esa comunidad a la cual Él les predicó por medio de este texto que vamos a estar tocando en esta tarde. Así que vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 43 al 48. El equivalente al Sermón del Monte, que son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, en donde Jesús expuso básicamente el estilo de vida que todo creyente debe vivir aquí y ahora para poder ser partícipe del reino de los cielos. Capítulo 5, verso 43 al 48. Responda con un amén por ahí cuando lo tenga. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí está el propósito: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tome su asiento. Bien, póngase incómodo. Gloria al Señor. El tema de las relaciones humanas es de suma importancia porque Dios está creando familias de creyentes que vivirán eternamente juntos. Por esta razón, Dios desea que cada familia viva en comunión como tal, amándonos unos a otros y a nuestros semejantes como corresponde. La familia de Dios no debe tratar a ninguna persona como enemigo. Y como tema le he asignado el verdadero significado de las relaciones humanas. Todo tiene un propósito y Dios lo estableció con objetivos específicos. Pero quiero darle un poco de historia para respaldar lo que el Antiguo Testamento decía. El Antiguo Testamento no enseñaba explícitamente el odio por los enemigos. En ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos alguna cita bíblica en la cual Dios haya asignado a que odiemos a alguien. Es más, en Éxodo capítulo 23, versos 4 y 5, dice: si encontrares el buey de tu enemigo
o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieras al asno que te aborrece caído, o al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. En Proverbios, que es básicamente el libro de sabiduría, Proverbios 25, versos 21 y 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale comer pan, y si tuviese sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es solamente para respaldar un poco lo que se quiere enfatizar. Algunos grupos judíos, como los esenios, enfatizaron el odio hacia aquellos que estaban fuera del pacto de Dios. Solo ese grupo, básicamente la parte histórica nos menciona que enfatizaban en odiar a aquellas personas que no eran parte de los pactos de Dios. Los maestros judíos enfatizaban este aspecto universal de la misericordia de Dios, y la declaración de Jesús no niega esa idea. Eso es lo que Jesús está respaldando por medio de este texto. Algunos maestros judíos daban énfasis a la bondad para con los paganos, pero generalmente la mayoría de las personas saludaban y ayudaban solamente a aquellas personas que conocían. Y ahí es donde ya se va desatando la problemática que Jesús va a abordar y que va a corregir. El verso 48 del pasaje leído, la palabra aramea para describir perfecto, que es un adjetivo, puede significar completo o entero, y dentro del pasaje que estamos analizando significa cumplir con todo lo dicho por lo que Jesús está planteando. Mire qué interesante. Y aquí vamos con el punto número 1. Son 4 puntos los que estaré tocando, y son puntos que el texto básicamente deja estructurado la forma en que Jesús relató este mensaje. Punto número 1, lo que decía la ley. El verso 43 decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo dice Éxodo capítulo 23, y es solamente esa ordenanza: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vemos ya 2 problemáticas que desarrolló la nación de Israel. La primera lo vemos en que cometió esos 2 grandes errores al interpretar esa ley que Dios les había dado por medio de Moisés. Primero dijeron que prójimo era solo las personas de la misma comunidad, y excluían y eliminaban a cualquier otro tipo de personas. Repito, primer error que cometió Israel como nación: ayudaban a toda persona que pertenecía a su comunidad, pero a toda persona que no pertenecía a esa comunidad o a esa asamblea, como lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, lo excluían. Primer error. Segundo error, ellos añadieron que debían aborrecer a sus enemigos. Ellos añadieron a ese texto que debían odiar a sus enemigos, porque Dios había dicho que amaran a su prójimo, y la razón humana de ellos es la que les condujo a aborrecer y a odiar a sus enemigos. Y ya vamos qué razones más tontas las que se desatan cuando tomamos ese tipo de actitud. Entonces, este verso básicamente nos deja claro que Dios estipuló y nos dejó claro que como creyentes de su palabra debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, no hay espacio para rechazar, para odiar, para estar amargados a causa del mal que X persona nos haga. Los creyentes debemos amar entonces a nuestro prójimo, entendiendo que nuestro prójimo no es solamente el que está cerca de nosotros, sino
todo aquel que está en necesidad, no importando su etnia, no importando su nacionalidad, no importando su creencia, no importando su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el mandato es: ama incluso a tus enemigos. Y una enseñanza que se viene dando desde el principio es esa. Lastimosamente, a través de los maestros se cometieron grandes errores, distorsionaron la palabra y llegaron a cometer esos grandes horrores, no errores. Y Jesús aborda ese texto diciendo: oísteis que fue dicho, es decir, allá a los antiguos, mas yo os digo. Es una reprensión directa a aquellos maestros y aquellas personas que enfatizaban en que debían odiar a sus enemigos. Las escuelas filosóficas, como la de los epicúreos, enfatizaban en que debían odiar a sus enemigos. Esta escuela también enfatizaba y hacía críticas de sus enemigos que eran vergonzosas en aquel tiempo. Y contra eso es lo que Jesús es básicamente lo que está haciendo Jesús, rechazando el tipo de enseñanza que los maestros judíos estaban enseñando y practicando. Está también rechazando el tipo de conocimiento y práctica que estas escuelas filosóficas estaban enseñando en aquel tiempo. Jesús dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, está haciendo una corrección para que ese tipo de conducta sea arreglado. Vamos entonces al punto número 2. El verdadero significado de la ley. En el verso 44. Jesús dice: pero yo os digo, y aquí viene el mandato. Note algo, que esto es un mandato de Jesús para todo creyente que desee entrar al reino de los cielos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos es contra la naturaleza humana, porque el comportamiento de la naturaleza humana es reaccionar, es devolver el golpe, es aborrecer y es hacer el mal. Eso es lo que automáticamente nuestra naturaleza va a hacer: reaccionar ante la ofensa, reaccionar ante las diferentes formas en que las personas nos están ofendiendo, los están marginando o nos están tratando. Lo normal que la naturaleza humana va a hacer es reaccionar mal. Y aquí viene entonces, vamos a la raíz del asunto. La raíz de la reacción humana contra los enemigos, y note que es un aspecto emocional. La raíz de toda reacción humana contra los enemigos es el egoísmo y la amargura. ¿Qué produce el egoísmo y la amargura? Producen las personas problemas físicos y emocionales que afectan nuestra comunión con Dios. Y aquí está el asunto. Aquí lo vamos a tener un poquito, porque de la forma en que lo abordó Jesús, me impacta tanto. ¿Por qué me impacta tanto? Porque Jesús fue una persona que dominó, controló sus emociones a perfección. Un hombre que, a pesar de que lo ultrajaron, a pesar de que lo golpearon, a pesar de que lo torturaron, a pesar de que lo llevaron a la cruz, a pesar de que lo colgaron en la cruz, estando colgado en la cruz, dice al Padre, intercediendo aún por sus enemigos, aún por sus agresores: Padre, perdónales y no les tomas en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Y mire qué lección más interesante. Intercediendo por aquellos que lo habían colgado en esa cruz. ¿Significa eso que a Jesús no le dolió? ¿Significa eso que Jesús en algún momento, por esta tortura y por estas transgresiones, Él no se sintió mal? Ajá. Porque sí, nosotros decimos: sí, Él aguantó, Él soportó porque era Dios hecho carne. Pero cuando leemos Filipenses capítulo 2 verso 7, la Biblia nos dice que siendo Dios, no escatimó ser como Dios,
sino que se hizo hombre y en la forma de hombre se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte y muerte de cruz. Esa misión que llevó Jesús la llevó a cabo en su naturaleza humana, en la cual Él estaba expuesto a todo tipo de emociones como usted y como yo. Y sin embargo, a pesar de todo el ultraje, a pesar de todo el padecimiento, Él soportó la cruz, como dice el apóstol Pablo, y llevó a cabo la redención de toda la humanidad, aun cuando Romanos capítulo 5, verso 10 dice que éramos enemigos de Dios, pero Jesucristo, aun cuando éramos enemigos de Dios, se dio a sí mismo para redimirnos del poder del pecado. Mire qué tremendo. ¿Por qué razón es necesario amar aún a nuestros enemigos? ¿Por qué razón? Porque hay algo que está en juego en una relación personal. Es nuestra relación personal con Dios. ¿Qué es lo que está en juego cuando nosotros dejamos de amar a nuestros enemigos? Nuestra relación personal con Dios. Es decir, nuestra comunión con Dios se distorsiona cuando dejamos de amar a nuestro prójimo. Y esto lo hablaba con un hermano esta mañana. Primeramente, cuando odiamos, cuando rechazamos aún a nuestros enemigos, hay un aspecto emocional que se está llevando a cabo: egoísmo y amargura. Y en esa condición Dios lo toma como pecado. ¿Por qué? Porque primeramente le estoy faltando el respeto a aquella persona que, a pesar de su comportamiento, que a pesar de sus acciones, tiene la imagen del Dios mismo. Y al rechazar a esa persona, al darle mal por mal a esa persona, indirectamente estamos distorsionando nuestra relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos causando daño, número uno, a esa persona que tiene la imagen misma de Dios. Y muchas veces nosotros actuamos, decimos y nos sentimos de tantas formas que de una forma indirecta estamos afectando no solamente nuestra relación personal con aquella persona, sino que de ahí mismo se deriva también que estoy lastimando y echando a perder mi relación personal con Dios. ¿Por qué Jesús resistió el oprobio? ¿Por qué Jesús manejó las emociones hasta el punto de decir: mejor Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Cuando Hebreos capítulo 5 dice que con todos los padecimientos, con todos sus sufrimientos y con todo lo que padeció, y gracias a sus ruegos indecibles, dice que aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Gracias a qué? A sus padecimientos. Gracias a estar sometido al Padre en todo y no permitir que ninguna emoción lo distrajera de la voluntad verdadera del Padre. Es decir, que como creyentes tenemos una gran misión. No permitamos que ninguna distracción, que ninguna emoción nos saque del objetivo para la cual Dios nos ha creado. ¿Cuál es ese objetivo? Dios nos creó para amarnos unos a otros, tener un pueblo santo, como lo dice Efesios capítulo 1, preparado para toda buena obra. ¿Se recuerda del último mensaje que se predicó por Francisco? Yo no puedo controlar las actitudes ni las emociones de los demás. Jesús no pudo controlar las emociones ni las actitudes de los demás, pero ¿qué hizo? Tuvo control y dominio propio e hizo lo correcto a pesar de lo propio. Una gran enseñanza para nosotros. Nosotros no amamos porque aquella persona se lo merece. Nosotros no amamos para que aquella persona nos elogie o nos dé las gracias. Nosotros amamos porque hemos recibido el amor de Dios y ese amor nos ha transformado, ese amor nos ha hecho nuevas criaturas, ese amor nos ha hecho personas diferentes y por tal razón nosotros amamos fuera de que le guste a la gente o no le guste.
Ese es el amor de Dios. Jesús sigue hablando y dice: bendecid a los que os maldicen. Bendecir es un verbo en griego, eulogeo, y significa hablar bien, elogiar, alabar, invocar una bendición a favor de otra persona, no importa si esta persona se lo merece o no se lo merece. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Lucas 23, verso 34, Jesús está orando e intercediendo por sus enemigos, aquellos que lo crucificaron. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En Lucas 22, versos 50 y 51, Jesús sanó a uno de los que le buscaban para apresarle y llevárselo preso. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¿A quién? A uno de sus enemigos, al que le buscaba para apresarle. Mire qué lecciones más hermosas. Y en Romanos 5:10, Jesús muere por todos sus enemigos. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Los creyentes necesitamos bendecir, servir e interceder por aquellos que nos desean y hacen el mal. Repito, los creyentes necesitamos bendecir, servir e interceder por aquellos que nos desean y hacen el mal. ¿Se lo merece? Ese ya no es asunto mío. ¿Es lo correcto? Sí, es lo correcto. ¿Me está doliendo lo que me están haciendo? Sí, me está doliendo. ¿Siento dolor cuando me ofenden? Sí, siento dolor cuando me ofenden. Pero a pesar de ese dolor, Jesús dice: bendigan aún a aquel que los ultraja. Si es que eres nacido de Dios. Ya ves más adelante qué lección. ¿Por qué hay que actuar con esa actitud? Porque hay una razón en especial por la cual yo debo bendecir en vez de maldecir. Punto número 3. ¿Por qué amar a nuestros enemigos? La razón por la cual nosotros vamos a amarlos. La respuesta está en el verso 45, 46 y 47. El texto responde: ¿por qué debo amar a mis enemigos? Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y escuche esto: que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí vienen las cosas importantes que se aprenden de este texto. La razón número 1 por la cual debemos amar aún a nuestros enemigos, y escuche bien, porque muchas veces hablamos del amor, pero solo hablamos del amor y no hay evidencia de ese amor que nosotros proclamamos tener. Porque el amor es la evidencia de que la persona es un hijo de Dios. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 10, dice que el que es nacido de Dios ama. Mas el que no es nacido de Dios no ama, y la verdad no está en él. Mire qué procedencia.
¿Por qué debo de amar a mis enemigos? Porque el amor que está en mí, el amor que le doy incluso a los enemigos, es la evidencia de que Dios está dentro de mí. ¿Se puede ver el amor? Sí, se puede ver el amor. ¿Cómo se puede ver el amor en mi persona como creyente? Cuando actúo haciendo lo correcto a pesar de que me están ofendiendo. Cuando hago lo correcto a pesar de que me están ofendiendo, a pesar de que me están maltratando, a pesar de que me están marginando, a pesar de que no me están tomando en cuenta, a pesar de que me están lastimando emocionalmente. Entonces, ¿será que hay cristianos que no pueden amar a sus enemigos? ¿Será que podemos tener cristianos que todavía tienen cosas guardadas en su corazón en contra de aquellos que los han lastimado? ¿Se imagina usted a Jesús colgado en la cruz guardando rencor y diciendo: mira, Padre, manda fuego del cielo para que queme toda esta gente? ¿Qué dice Jesús? Ellos no saben lo que hacen. Pero usted cree que Jesús sí sabía lo que hacía. Sí sabía. Hay un libro que me encanta que se llama ¿Qué comería Jesús? Y le va haciendo preguntas y lo va poniendo en unos casos tan duros en la cual a usted lo están lastimando física, emocionalmente, psicológicamente, y le tira la pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Será que lo perdonaría Jesús? ¿O será que Jesús guardaría rencor en contra de esta persona que lo está ofendiendo y tratando mal? ¿Qué cree que respondería Jesús? Hay otra evidencia. ¿Por qué razón debemos amar a nuestros enemigos? El amor hace que una persona sea semejante a Dios en carácter, porque Dios ama aún a sus enemigos y hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos. Aquí Dios lo pregunta: ¿será que se lo merece este tipo que está aquí, que yo le haga salir el sol? ¿Será que se merece que yo le mande la lluvia para que siembre sus semillas y así obtenga la cosecha y tenga que comer? ¿Usted cree que si Dios se haría esas preguntas, nosotros recibiríamos la lluvia? ¿Usted cree que si Dios preguntara primero antes de hacer salir el sol, nosotros veríamos la salida del sol? Qué bonito como lo planteó Jesús. Pues Jesús le está dando una gran lección en este tiempo. Porque ve que aquellos maestros se jactaban por su posición, por su conocimiento y por cuanta cosa, y pisoteaban la dignidad de los pobres, de los necesitados, y no hacían nada al respecto. Porque acumulaban para sí mismos tesoros, acumulaban para sí mismos todos sus bienes, y no hacían nada al respecto de la necesidad del próximo que tenían al lado y que se estaba muriendo de hambre, que estaba enfermo, que estaba padeciendo por diferentes enfermedades, y no hacían nada al respecto. Pero ¿qué decían de Jesús? ¿Y quién es este hombre que con tanta autoridad y denuedo enseña doctrina, no como los fariseos y los escribas? ¿Qué es lo que está planteando Jesús? ¿Por qué Jesús está diciendo que amemos aún a nuestros enemigos? Porque Él con su vida iba a demostrar que aún para aquellos bárbaros que lo iban a crucificar, iba a haber el perdón de Dios. El amor de Dios iba a estar disponible aún para aquellos malhechores que lo habían maltratado. ¿Qué nos está enseñando Jesús entonces al respecto? Todo creyente que es seguidor de Jesús y que cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que murió por nosotros, debe de imitar ese
cuando lo están ultrajando, aún cuando lo están lastimando, aún cuando le están haciendo daño, Jesús dice, hay que perdonarlo, hay que seguirlo amando. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios está disponible aún para el más malvado que exista en este mundo. ¿Por todos murió Jesús? Por todos, sin excepción a ninguno. ¿Y por qué nosotros como creyentes muchas veces hacemos acepción de personas? A este sí, a aquel no. Somos bien selectivos. Como diría mi mamá, somos bien llenos de babosadas. Jesús no anduvo con eso, hermano. Hizo lo que tuvo que hacer en el momento indicado, aún en contra de lo que sentía. ¿Qué es lo que es correcto? Amarlo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque yo ya los amé primero, según lo que leímos en Romanos 5:10. Aún cuando ustedes eran mis enemigos, yo di mi vida por ustedes. ¿Y quiénes son ustedes para jactarse? Ahí donde les digo que el egoísmo es lo primero que entra en escena. El egoísmo entra en escena y no permite que nosotros amemos. Es el egoísmo. ¿Qué aprendemos entonces de todo esto? El creyente debe amar porque esa es la garantía visible de que somos hijos de Dios. No me venga con cuentos de que yo soy hijo de Dios y cuando lo ofenden, cuando le hacen daño, usted ni siquiera quiere ver a esas personas. Cuando el amor de Dios está dentro de las personas y vive conforme a la justicia del reino de los cielos, usted perdona, usted lo deja ir y usted todavía puede darle un abrazo, darle un beso, decirle, hermano, vamos a cenar porque estamos en el amor de Dios. Ya Cristo los perdonó, ya Él los libertó y yo te sigo amando todavía. A pesar de que se sienta destruido, a pesar de que su interior esté en todo movimiento, usted tiene la capacidad de seguir amando porque en usted habita con garantía el amor de Jesús. Y escuche el complemento de esto que podemos aprender. Y amar significa buscar el beneficio de mis hermanos, de mis vecinos y extranjeros, aunque estos me hayan hecho mal. Es decir, que el amor que usted da no está basado en lo que aquella persona piensa, siente o hace. El amor que usted da está basado en quién usted es. Usted ama porque es nacido de Dios, tiene el Espíritu de Dios, ha recibido el perdón de Dios y por tal razón usted puede perdonar y puede seguir amando continuamente a pesar del dolor, a pesar del engaño, a pesar de cualquier cosa que le hagan. Punto número 4. Sed perfectos. Verso 48. Y ese es un mandato. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra en griego para perfectos es teleios. Y tiene que ver con un fin, un propósito, una meta, un objetivo para el cual usted se ha venido preparando. Es decir, que la madurez espiritual o la madurez que el Señor le va permitiendo alcanzar es para cumplir con objetivos específicos. Esto significa que la persona se ha desarrollado, que está completa y lista para cumplir con el propósito para el cual se ha estado preparando. Efesios capítulo 1 nos dice que
Dios nos predestinó, que es una mala traducción, dice que nos preparó de antemano en la persona de Jesucristo para que fuésemos santos y sin mancha, a fin de presentarse a Él mismo una iglesia limpia, que no sea corrupta, para Él mismo. Ahí vemos una preparación de antemano que tiene objetivos exclusivos y que Jesús mismo se preparó. Gálatas capítulo 2 dice: y cuando se llegó el tiempo de la redención, Dios mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa escritura respalda eso de que fue preparado de antemano para un objetivo específico. Jesús nació de una virgen, nació como cualquier niño normal de nosotros, pasó el proceso de desarrollo, de crecimiento como humano para cumplir un propósito, y Hebreos 5 enfatiza y dice que crecía en todo y aprendió en todo. Lucas también dice que nació, creció, aprendió la obediencia y crecía en gracia, en conocimiento y en estatura para con Dios y con los hombres. ¿Por qué? Porque había un plan para Jesús y Él no dejó que ninguna emoción, que ninguna amargura, que ningún resentimiento lo sacara del propósito para lo cual Dios lo había mandado aquí a la tierra. Es decir, que alcanzó la perfección, es decir, que llegó a la madurez a tal punto que ningún problema, que ningún obstáculo lo dejó que Él cumpliera con el propósito para el cual Dios lo había mandado. Qué interesante. Porque Dios también dio dones. En capítulo 4 de Efesios dice que Dios dio dones a los hombres a fin de desarrollar la iglesia para que cumplamos con objetivos específicos y lleguemos a la madurez espiritual, a la estatura del varón perfecto, a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y nosotros su cuerpo. ¿Para qué? Para que todos vayamos creciendo unánimes, para que todos como creyentes vayamos desarrollando el potencial para lo cual Dios nos creó. Esta palabra de perfectos no tiene nada que ver con perfección de carácter, sino tiene que ver con madurez para ejercer una tarea específica. ¿Qué podemos entonces aprender de este verso y de esa perfección y de ser perfectos? El creyente maduro, y con esto concluyo, hará el bien. Y repito, el creyente maduro hará el bien y mostrará misericordia a todos los hombres, tanto buenos como malos, se lo merezcan o no se lo merezcan, se lo agradezcan o no se lo agradezcan, lo elogien o no lo elogien, le den o no le den. Una persona madura, un creyente maduro, va a amar por lo que él es. Mire qué interesante. Y aquí viene el deseo de Dios. Dios desea que el ser humano lo imite a Él y nos está desafiando a amar a todos los seres humanos, aún a nuestros enemigos. Ese es el desafío que está planteando Jesús, y esa es la enseñanza que para aquel entonces era un gran desafío. ¿Por qué era un gran desafío? Teníamos a los maestros judíos, teníamos a las diferentes sectas enseñando ese tipo de conducta, teníamos a las diferentes escuelas de filosofía enseñando que había que odiar a nuestros enemigos, y Jesús se levanta y se pone de pie y dice: no, eso es incorrecto. Oísteis que fue dicho, mas yo os sigo. Y le estaba hablando a esos de gente, a esos grupos religiosos y a los líderes de esas escuelas filosóficas. Y está dando instrucciones a sus discípulos que están atrás escuchando las lecciones de Jesucristo, para que fueran aprendiendo y preparándose, porque ellos más adelante iban a enfrentar ese tipo de problemáticas. ¿Y sabe qué? Seguimos teniendo ese tipo de problemáticas
Y por eso el desafío aquí y ahora es que usted y yo como creyentes necesitamos amar a toda persona, se comporte bien o se comporte mal, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, hay que amar. Porque esa es evidencia de que usted, como creyente, es nacido de Dios. Póngase de pie. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos ha ministrado, tu palabra nos ha hablado claramente y hemos aprendido 4 lecciones bien importantes y que necesitamos, Señor, corregir esa conducta. Necesitamos empezar a amar a la manera tuya, Señor. Y dejar a un lado, dejar atrás esa mentalidad que nos llevaba, Señor, a guardar resentimiento, que nos llevaba a ser egoístas, que nos llevaba a guardar cosas extrañas dentro de nosotros, bloqueando así nuestra comunión contigo, Padre. Yo te pido en esta tarde, Padre eterno, que cada uno de los que estamos en este auditorio, que hemos recibido tu palabra, que esa palabra nos lleve a reflexionar acerca de estas verdades que Jesús expuso en aquel tiempo y que aquí ahora también nos sigue ministrando, Señor. ¿Por qué razón? Porque también nosotros muchas veces tenemos muy malas actitudes y necesitamos corregir esas actitudes malas que hemos venido aprendiendo. Porque tu amor perfecto, Señor, no hace distinción de personas. Y si deseamos, como dijo Jesús, ser parte de ese reino celestial, este es el tipo de conducta que Él espera de todo creyente, de todo seguidor, y no es una opción. Por eso en esta tarde yo te pido, Padre eterno, que guíes a cada uno de mis hermanos y amigos que están en este santuario a que reflexionen acerca de esta verdad y que si hay algo que corregir, Padre eterno, que sea corregido. A los que están en línea escuchando y viendo esta programación, les hacemos el llamado de una forma especial de igual manera. Si esta palabra los ha llevado a reflexionar acerca del tipo de conducta que muchas veces hemos aprendido, pero que necesito corregir, que en esta hora es el mejor momento de ponerse a cuentas con Dios y decirle: Padre, si yo he estado errado todo este tiempo con respecto a este tipo de conducta que he estado practicando, pero hoy que tú me has ministrado esta palabra, yo me dispongo a corregirla, yo me dispongo a practicarla, Señor, porque deseo tener comunión contigo nuevamente. Y deseo tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que solamente tú me das. Gracias, Padre eterno. Gracias por llevarnos a reflexionar acerca de estas verdades. Y que siempre el objetivo primordial desde la creación fue que todos, Señor, todos los seres humanos tuviésemos comunión los unos con los otros a pesar de las diferencias. Y que a pesar, Señor, de las malas conductas que a veces aprendemos y practicamos, nosotros como creyentes, como hijos tuyos, debemos de estar dispuestos a amar aún a aquellos que nos hacen daño. Padre, te pido por cada una de aquellas personas que han escuchado este mensaje aquí en el santuario y en línea, que tú toques su corazón y que, como lo dice la palabra, Señor, en Romanos capítulo 12,
que renovemos nuestra manera de pensar. Que no nos amoldemos, Señor, a este mundo, sino, Padre, que renovemos nuestra manera de pensar por medio de la regeneración de tu Espíritu Santo. Y que de esa forma, dice la Escritura, nosotros podemos experimentar cuál es la verdadera voluntad tuya, Padre eterno, agradable y perfecta. Preparados, enteros, listos, Señor, para toda buena obra. Porque para eso nos creaste, dice la Escritura. Que seamos maduros, Señor, preparados para toda buena obra. Listos, Señor, para servirte en espíritu y en verdad. En todo aquello, Señor, que mis hermanos, que mis amigos extranjeros, Padre eterno, estén experimentando. Y que yo puedo, Señor amado, servir de esa manera. Ayúdanos a servir, Señor. Ayúdanos a proveer para aquellos que están en diferentes necesidades. Ayúdanos, Padre, a practicar la misericordia. Amar, Señor, aún aquellos que quizás nos caen mal. Ayudar, Dios mío, aún aquellos que quizás no se lo merecen, pero que nosotros tenemos tu naturaleza, Dios mío, y que tú haces salir el sol y descender la lluvia para aquellos, Señor, que son malos. Enséñanos, Padre, a hacer lo correcto, a practicar, Señor, ese amor del reino de los cielos. Y estoy más que seguro, Señor, que este mundo corrupto va a cambiar, Señor, donde vea en nosotros ese amor, Señor, que traspasa todo entendimiento humano. Gracias, Padre, por enseñarnos ese principio del amor. Gracias, Señor, por recordarnos que ante todo, Señor, está nuestra comunión contigo. Y que necesitamos amar, Señor, sin distinción alguna. Gracias, Padre eterno, por este tiempo especial. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Aleluya.